Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia y vamos a conversar hoy acerca de los no imprescindibles para entender a tu hijo o hija adolescente. Este es un podcast y como ustedes bien saben, siempre conversamos de una manera tranquila, comparto un poco las miradas o que por ahí tienen que ver un poco más con mi experiencia o las cuestiones que me tocan ver como médico adolescentes. Y es desde ese lugar que justamente realizo estos podcasts como para compartir, ¿no?, las miradas que habitualmente tengo. Y hoy pensaba justamente en estas cuestiones de los no, ¿sí? Porque a veces hablamos de algunas cosas, pero nos olvidamos de estos no que tiene que conocer cualquier padre o madre que tenga hijos adolescentes, que desde luego también esto va para cualquier adulto que acompañe adolescentes, también pueden ser docentes u otras personas que trabajen, por ejemplo, con adolescentes. Por un lado, una de las cosas que quería destacar era no subestimes su necesidad de independencia. A veces los padres creen que porque em, vivimos en un mundo de violencia o en un mundo en donde existen una multiplicidad de peligros, existe esta tendencia en algunas familias de sobreprotección de sus hijos. Y si bien sabemos que es importante la protección porque justamente los peligros existen, los riesgos están, pero también es importante que empecemos a otorgarles la independencia que sea acorde a su edad, a su capacidad, a su estadio madurativo. Hay que empezar a brindársela esta independencia, que desde luego esta independencia de las cosas que va a ir haciendo tienen que ser tutorizadas, guiadas por sus padres, también con ciertos límites, con ciertas condiciones, pero tiene que empezar a estar, porque a partir de esta independencia que ellos empiezan a obtener, en donde se empiezan a valer por sí mismos, en donde tienen que hacer cosas por su cuenta, les va dando habilidades que los va a ayudar para su vida adulta. Esto tiene que ver con que si sostenemos una sobreprotección con adolescentes, cuando estemos hablando ya hacia la vida adulta, va a tener dificultades de habilidades quizás sociales o habilidades comunicativas que hagan que no tenga las suficientes herramientas como para enfrentarse a situaciones adversas en las cuales se tenga que defender de alguna manera. Entonces, esto es uno de los no que habría que considerar. Lo mismo que no ignore su necesidad de comunicación. Esto lo veo principalmente en adolescentes varones, de hecho ya hay un podcast que publiqué en relación a esto, y a veces creen que porque no hablan o porque están metidos y haciendo sus cosas, sus actividades de la vida diaria, pareciera como que no hubiese una necesidad de comunicación. Y cuando esto pasa con el tiempo, ¿no? Porque, bueno, las vorágines del día, las actividades de la cotidianeidad, el trabajo, bueno, todas las cosas que hacen a la cotidianeidad, después se manifiestan de alguna manera. Y cuando a veces hablo con los adolescentes me dicen, no, es que en realidad no me entienden o en realidad yo a veces les intento decir cosas y pareciera que no me escucharan, que es lo que me dicen a mí en el consultorio, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tratar de no olvidarnos que existe esta necesidad de comunicación y de hablar de momentos o de cosas que hayan ocurrido durante las vidas de sus hijos adolescentes, cosas que puedan ser importantes para ellos, que tal vez para nosotros como adultos algunas cosas tal vez no se ven como algo realmente grave o muy complejas, pero para la realidad a veces de sus vivencias, muchas cosas pueden ser vistas como problemas y hay que atenderlas como tal. Entonces hay que encontrar esos momentos de comunicación y de una comunicación efectiva en la cual se puedan hablar de cosas, del cómo te sentís, cómo fue tu día,
y esas cuestiones que a veces en la vorágine del día, como bien digo, es complicado. Otra de las cuestiones es no minimizar sus preocupaciones o ponerlas como irreales, ¿no? En esto que también hablamos de la comunicación, a veces ellos pueden manifestarnos problemas o dificultades que tengan de distinta índole, o cuestiones hipotéticas que puedan llegar a pasar, ¿no? Y a partir de ahí nosotros vemos que, bueno, no es un problema eso, les tratamos de decir no te preocupes por eso, la verdad no tiene sentido preocuparte por eso, y lo minimizamos. En realidad, ahí el ejercicio que tenemos que hacer es ponernos un poco en la realidad adolescente, ponernos en su edad, eh, situarnos empáticamente en el contexto que está viviendo y en las cuestiones de época que se viven hoy, y a partir de ahí empezar a comprender cómo puede ser que lo esté viviendo esa situación. También esto lo podemos hacer a través de preguntas, como por ejemplo, ¿y por qué? ¿Por qué te sucedió esto? ¿Desde cuándo que lo venís pensando? ¿Este tipo de problema lo tiene algún otro adolescente, algún otro compañero, compañera? ¿Le pasa lo mismo? Preguntas que lleven al diálogo y que a partir de ahí también nosotros como adultos podamos construir un contexto que nos permita entender un poco más a qué se deben ese tipo de preocupaciones, ¿no? Y acá también tiene que ver con otro no, que es no invalides sus emociones. Hay emociones que pueden ser expresadas en la adolescencia de diverso motivo y muchas de estas emociones tienen que ver con cuestiones que hacen a formas de comunicarse. Algunos adolescentes tienen dificultades como para poner en palabras las cosas que le pasan, entonces a veces lo manifiestan a través de actitudes. Actitudes que pueden ser diversas, como no hablar o como incluso tener algún tipo de respuesta violenta. Algunos adolescentes se autoflagelan, se cortan o hacen cosas como pueden ser incluso consumos de alcohol, ¿no? O de otras drogas. Em, Me ha pasado con adolescentes también que les he preguntado en el sentido de, por ejemplo, por qué consumen, no sé, marihuana o alguna otra cosa, y algunos me han dicho, la verdad que estoy sofocado en mi casa, no, no puedo, me hablan, no me dan libertad, no, bueno, me cuentan todo así, entonces me dicen, la verdad que consumo drogas o a veces tomo alcohol y bueno, me olvido de todas esas cosas y bueno. Entonces, fíjense cómo en ese caso esas emociones o esas sensaciones y todo lo que hace a su subjetividad la busca en un objeto, que sería en este caso la droga, eh, cuando en realidad si uno piensa, bueno, si pudiésemos acompañar y, digamos, reordenar ese contexto, tal vez podría llegar a ser más favorable. Es acá donde siempre, como bien digo, todo lo que es la orientación familiar es sumamente importante y a veces cuando pensamos las cosas que le pasan a los adolescentes en general o cómo manifiestan un montón de problemas o de situaciones, son cosas que interpelan a los adultos en relación a la crianza, en relación a los límites, las cuestiones de comunicación, el vínculo, el apego, bueno, tantas cosas que bueno, que han sucedido desde la niñez y que se terminan por manifestar en la adolescencia, ¿no? Y es ahí justamente también donde a veces les digo, bueno, escuchen este tipo de podcast o los videos que tengo en mi canal de YouTube, que son, ustedes ya saben, son todos de contenido gratuito y pueden acceder justamente como para empezar a pensar este tipo de cosas y que no nos agarren desprevenidos algunas situaciones que desde luego le pueden pasar a cualquier familia, pero digamos, si uno va aprendiendo un poco de todo este tipo de cosas, también uno puede ir haciendo ciertas reflexiones en relación a lo que pueda llegar a estar pasando o a cómo acompañar. Realmente hay una gran diferencia entre padres o madres que van aprendiendo, por ejemplo, este tipo de cosas, que empiezan como a comprender la adolescencia de hoy, les permite ayudar y saber cómo acompañar a sus hijos adolescentes.
A propósito de esto, y si les interesa, porque quieren aprender más, incluso de lo que les voy brindando, digamos, por este canal de YouTube, recuerden que tengo un libro que se llama Padres de Adolescentes sin GPS, que lo pueden encontrar en Amazon en estos momentos, y también tengo un curso virtual para padres de adolescentes, donde tengo contenido también explicado en formato de videos en relación a temas de crianza, donde amplío un montón de las cosas y de alguna manera voy explicando cuestiones que a veces suceden en la adolescencia también y que pueda ampliar parte de, o sea, lo que es el contenido de lo que habitualmente subo por YouTube. Bien, vamos a continuar con estos no imprescindibles. Otro es, no trates de controlar cada aspecto de su vida. Esta es otra de las cosas que a veces se ven y que tienen que ver con padres que quieren estar absolutamente en todo lo que hacen sus hijos y en todo ya desde una manera sofocante, ¿no? Es decir, quieren saber todo, quieren saber quiénes son sus amigos, con quienes conversa, pero ya, a ver, está bien tener un cierto interés, conocer, digamos, su realidad, conocer más o menos quiénes son sus amigos, pero hay padres que hasta que no saben y no les brindan el último detalle, no se quedan tranquilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hijo o la hija sale y les preguntan prácticamente qué fueron haciendo. Y los hijos, les digo esto porque algunos adolescentes me lo cuentan y me dicen, le tengo que decir todo. Le tengo que decir, salí, cerré la reja. Después que cerré la reja, me encontré con Juan. Cuando fui con Juan, de ahí nos fuimos a la esquina, nos compramos una gaseosa. De ahí fui, bueno, todo este relato que si no lo cuentan con este tipo de detalles, empiezan las cuestiones de algunos padres, esta sensación casi como que paranoica, como si ellos les estuviesen escondiendo información, o ¿por qué no me contás más? ¿Me estás escondiendo algo? Eso solo hiciste, pero estuviste mucho tiempo afuera, solamente de eso hablaron. Entonces, toda esta cuestión de controlar, recuerden que se traduce en sofocar también, ¿no? Así que demos cierta independencia, como decíamos, brindemos cierto cuidado en cuanto a cuestiones de su privacidad, podemos acompañar y guiar y sobre todo por cuestiones que puedan poner en riesgo a los adolescentes, alguna situación de violencia o algo, o ciertas cuestiones de cuidados básicas, pero también como adultos tenemos que saber que hay cosas que no son necesarias preguntar o que invaden la intimidad de los adolescentes. De igual manera, también, sobre todo los padres que, digamos, solicitan mucha información acerca de todo lo que hacen en sus vidas, llega un punto en el cual, justamente los adolescentes se sienten sofocados, entonces optan por mentir, optan por escaparse, optan por a veces el consumo de drogas, optan por hacer un montón de cosas como para no brindar tanta información, y eso va a depender de la personalidad de los adolescentes, porque también existen los adolescentes que son más sumisos y que quizás agachan la cabeza, les cuentan todos a sus padres y empiezan a vivir una vida en solitario, porque ¿qué pasa? No sienten que no pueden tener esa libertad, que no pueden ser ellos, porque realmente sus emociones y todo pasan a través de lo que puedan llegar a decir sus padres en esos casos. Entonces nos encontramos con adolescentes más introvertidos, que cada vez les cuesta más expresarse, que no hacen determinadas cosas porque la verdad dicen, sí, bueno, si voy a hacer esto, me van a preguntar tantas cosas y bueno, y ahí también nos encontramos con otras realidades de las cosas que pueden llegar a pasar. Eh, por otro lado, no imponga soluciones sin escuchar su perspectiva. A veces ellos pueden plantear ciertos problemas o ciertas cosas y algunos adultos se adelantan a dar la respuesta o le dicen lo que tienen que hacer, ¿sí? Es decir, bueno, vos tenés que hacer esto, bueno, tal cosa. Y no, en realidad acá lo que tendríamos que hacer, y justamente para que ellos empiecen a aprender y tener herramientas, es ponerlos en situación y repreguntar.
a partir del problema, por ejemplo, que ellos puedan estar planteando y que requiere algún tipo de solución, ayudarlos a pensar en esa solución. ¿Y a vos qué te parece? ¿Y qué habías pensado vos? ¿Y esto ya lo viste algo antes? ¿Te pasó antes esto? ¿Y qué harías? Y escucharlos un poco y a ver, ajá, y a partir de esos puntos, ¿no? Nosotros como adultos ir guiándolos en que ellos puedan de alguna manera ir seleccionando las posibles soluciones y dentro de esas soluciones las que puedan llegar a ser más adecuadas o no tenga otro tipo de repercusión, no sé. La idea es tratar de que ellos puedan ir elaborando esa solución y que les represente también un aprendizaje. Así que bueno, ese es otro de los temas. No te olvides de establecer límites, ¿sí? Los límites son sumamente importantes en la adolescencia, em, porque en la adolescencia tenemos que hablar siempre de libertad con límites, es decir, se pueden manejar en un marco de libertad y parte de esos límites tiene que ver con cuestiones que hacen a las consideraciones de la familia, de los tiempos, de los horarios, de cuestiones éticas, de cuidado, de no violencia. ¿Por qué? Porque estos límites son los primeros que se instauran en la casa. Después podrán encontrar esos límites a nivel escolar, a nivel de un deporte, ¿no? De todo lo que tiene que ver con reglas. Y cuando sean más grandes también lo van a ver a nivel legal. Entonces, estos límites ayudan al crecimiento y a que sean futuros ciudadanos responsables, que respeten las normas y este tipo de cuidados, ¿no? Así que esto es otra de las cosas que no hay que olvidarse. No evites hablar de temas incómodos. Hay muchos temas que son difíciles de hablar, indudablemente, y que tienen que ver con esos temas que se, son difíciles en la familia, habitualmente tienen que ver o con la sexualidad o con alguna cuestión tal vez hasta muy íntima en el ámbito de la familia o algo que les haya pasado a los chicos que implique alguna cuestión de intimidad y demás, pero siempre con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿no? Hay temas que son importantes hablarlos. El tema acá, y que yo veo en muchas familias, es encontrar el momento adecuado y la forma en la que se va a hablar de estos temas que puedan ser potencialmente incómodos. Entonces, el momento adecuado tiene que ser cuando justamente estén tranquilos, que se disponga de algún tiempo, que si la conversación por algún motivo se empieza a extender, em, que pueda haber ese espacio y que no se corte porque alguien se tiene que ir a trabajar o al colegio o porque es el horario para alguna actividad o alguna cosa, sino que esos temas que puedan ser ciertamente incómodos, es conveniente saber que se dispone de algún tiempo como para poder conversarlos. Una de las formas a veces de iniciar este tipo de temas incómodos es mediante preguntas como ¿te pasó eso? O al haber escuchado alguna noticia o algo que hayan visto y a partir de ahí generar el tema de conversación. Y tratar de evitar en lo posible, desde luego, vení, sentate, que tenemos que hablar, o mañana vamos a hablar de un tema que es muy importante, o cosas así que puedan generar incertidumbre, que pueden generar malestar, desinterés, ¿sí? Entonces, bueno, hay que empezar como a considerar este tipo de cosas. Quizás este puede llegar a ser un tema de algún futuro podcast o video. Si les interesa lo pueden poner en los comentarios, lo mismo que cualquiera de estas cosas que voy hablando que ustedes consideran que las tengo que ampliar más, o quisieran algún tema en particular, lo pueden poner en los comentarios. Otro de los temas tiene que ver con no reacciones impulsivamente ante sus decisiones. A veces los adultos pueden escuchar cosas que dicen los adolescentes o las cosas que van a hacer y se dan cuenta o que está por el camino equivocado o que no es así o que se está equivocando, algo importante, y algunos adultos, algunos padres actúan intempestivamente, casi diciéndole, no, eso no lo vas a hacer, o de una manera, y ahí hay que un poco medir, desde luego, si esas decisiones que toman ellos
son decisiones que puedan llegar a ser permanentes o que le puedan provocar un daño muy grande. Hay como que poner un poco en la balanza. Ahora, si las decisiones de ellos pueden implicar alguna situación, pero que no es tan grave o que se puede después solucionar de alguna manera o algo así, entonces escuchen, ¿sí? No actúen impulsivamente, traten de guiar, de repreguntar, de hacerlos pensar antes de que ellos tomen esa decisión. Y si ustedes ven que no es, digamos, la decisión que ellos van a tomar, no es algo que va a impactar de una manera muy grande en su vida o alguna cosa así muy importante, entonces a veces está bueno que aunque nosotros como adultos veamos que quizás se está equivocando un poco con la decisión que acaba de tomar, pero es importante porque es un punto de aprendizaje para ellos. Y si ustedes previamente advierten sobre esto, mira que esto te puede pasar si haces esto, tené cuidado, o yo no lo haría, ¿no? Y explicar un poco los por qué o ayudando a repensar. Y si ellos efectivamente después se equivocan, bueno, es un punto como para decir, bueno, sí, a mí me parecía que eso te podía llegar a pasar, viste que yo te dije por tal de tal cosa, y bueno, y tomarlo también como para ellos como un punto de aprendizaje, ¿no? Eso también a ustedes como padres les va a ir brindando autoridad, porque a partir de ahí ellos puede ser que si no tomaban muy en cuenta algunas recomendaciones o cosas que ustedes le decían, quizás los empiecen a escuchar un poco más. Pero como les digo, en todo lo que tiene que ver con decisiones que no sean de un impacto sumamente importante para la adolescencia. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero fueron varios no que hay eh, que son imprescindibles para también entender la adolescencia. Espero que les haya gustado este podcast, suscríbanse al canal de YouTube, compartan también este podcast si consideran que tiene que ser escuchado por otros padres de adolescentes. Siempre todos tenemos a alguien que decimos, uy, si escuchara esto, la verdad, tendría que escucharlo la mamá de, o el papá de, así que bueno, lo pueden compartir tranquilamente y nos estaremos viendo. Recuerden que también si necesitan, hago consulta presencial o virtual para que puedan evacuar dudas que puedan llegar a ser más personales de cada familia. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chao.